Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos en este nuevo día. Que la paz y el amor de Dios abunden en la vida de cada uno de ustedes. Para hoy estaremos desarrollando un tema de mucho interés que tiene que ver con el pecado y cómo influye en el camino de la santidad. Para ello vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Dice lo siguiente: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. En la versión lenguaje actual dice de la siguiente manera: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Todo pecado tiene sus consecuencias. Recordemos que el pecado no tiene color, no tiene tamaño, ni tampoco podemos decir que se puede pecar de vez en cuando. Recordemos, hermanos, que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y en eso tenemos que estar muy pendientes, sobre todo en las debilidades que nosotros podamos tener, en los defectos, en los errores. Más bien tenemos que estar pendientes de esas debilidades, las nuestras, sin fijarnos en las debilidades de las demás personas. Fíjense lo que dice Lucas 6, versículo 41, en la versión lenguaje actual. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como que te fijaras que en el ojo de alguien hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay un árbol. Hermanos, esto es algo que todos nosotros debemos estar pendientes, en fijarnos en el pecado que nosotros podamos tener, en el pecado de otro. Primero tenemos que trabajar en nosotros mismos para poder ayudar a las demás personas. Recuerden que una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Qué pasa cuando cometemos un pecado y no lo reconocemos? Lo volvemos a cometer y no lo reconocemos ante Dios. Volvemos a cometer el pecado y tampoco nos arrepentimos, no lo confesamos ante Dios. Eso se llama practicar el pecado y tiene serias consecuencias. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 12. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Les recuerdo que un verdadero hijo de Dios, cuando peca, lo primero que debe hacer es reconocer su pecado, ir a la presencia de Dios, arrepentirse y pedir perdón. Cada vez que nosotros cometamos un pecado, lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios, reconociendo nuestro error, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo cualquier cosa que hemos hecho que no está acorde a la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Proverbios
capítulo 28, versículo 13. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Qué bueno es reconocer que uno comete un error y va directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero, con un corazón humillado ante Él y decirle: Señor, reconozco que he pecado contra ti, reconozco que actué de una manera incorrecta. Te pido perdón, Señor. ¿Sabe que ahí tenemos a alguien que nos escucha día y noche? Ese Dios precioso, amoroso, que siempre nos recibe con los brazos abiertos. Él no nos acusa, Él no nos juzga, porque lo primero que siempre debemos hacer es reconocer. Y de esa manera vamos a tener el perdón de parte de nuestro Dios y también nosotros nos perdonamos. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Yo los quiero a ustedes como a hijos, pero les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Aquí lo leemos en lenguaje actual. Aquí es muy diferente. Aquí no tiene que ver con practicar el pecado. Solo es reconocerlo. Ahora, el día que no se reconozca el pecado, el día que no se va a la presencia de Dios y no pedimos perdón y se continúa con lo mismo, eso se llama practicar el pecado y eso es un obstáculo que no nos ayuda a crecer en la santidad. Mire lo que dice en el Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué lindo es el Señor, que siempre está dispuesto para perdonarnos, siempre y cuando busquemos su presencia en oración, con un corazón humillado, reconociendo el error que se puede cometer en cualquier momento, porque cada día vamos a ir creciendo y el Espíritu Santo siempre nos va a ayudar, porque la santidad es un proceso, pero nosotros debemos reconocer que en este camino tenemos que cuidarnos, tenemos que estar pendientes de nuestras debilidades, sin juzgar a los demás. Primero tenemos que revisarnos a nosotros, reconocer nuestros errores y después ayudar a otro a que no cometan esos errores, siempre con la ayuda de nuestro amigo el Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor, te doy las gracias por este tiempo, por este momento. Te doy las gracias porque puedo ir a tu presencia libremente, con un corazón constricto y humillado, con la seguridad que recibiré de ti misericordia, recibiré de ti gracia y tu perdón. Te pido, Espíritu Santo, que nos ayude a crecer cada día más en santidad y aborrecer el pecado. Gracias, Espíritu Santo, por ser siempre nuestro amigo fiel.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor los bendiga y nos vemos hasta la próxima